Bueno, hola a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Aquí tenemos a un nuevo invitado. Entonces, para comenzar, me gustaría, doctor, que de pronto se introdujera, nos contara un poco de usted. ¿Cómo no? Yo soy el doctor Enrique Fernando Eli, soy el director de la residencia de cirugía general y del fellowship de cirugía mini-invasiva de la Clínica Mayo en el estado de Florida. También soy el director de cirugía bariátrica de la misma institución. Como ustedes sabrán, la Clínica Mayo tiene tres centros. El más importante o el más antiguo es en Rochester, Minnesota, que empezó hace 150 años, y otros dos centros satélites en el estado de Arizona, en Phoenix, y en Jacksonville, Florida. Estos tres centros forman un triángulo donde se abarca la totalidad del país en distintas regiones, y nuestra clínica abarca la región del sureste de Estados Unidos, todos los estados del sur, el Caribe y América Central y Sudamérica también. Ok, entonces, pues eso es un logro impresionante, estar en esa posición. Me gustaría saber un poco de cómo inició su carrera, dónde estudió, cómo fueron con los inicios. ¿Cómo no? Bueno, yo estudié medicina en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Salvador, de la capital federal en Buenos Aires. Bueno, la razón por la cual quise ser médico y después cirujano es por mi padre, que es cirujano, y de ahí, bueno, de ahí fue la inspiración y la motivación de ser médico y obviamente cirujano, ¿no? Durante la facultad de medicina tuve la oportunidad de, el último año de la carrera, creo que como en Latinoamérica muchas facultades lo hacen, el último año son prácticas clínicas, donde tuve la suerte de hacer mis rotaciones de cirugía y de medicina interna en la ciudad de Houston, en la Universidad de Baylor, donde fui la primera impresión de cómo es la medicina en Estados Unidos. En ese momento yo estaba cursando mi último año de la Facultad de Medicina en el año 94, 1994, y ahí fue donde conocí los STEPS, los famosos USMLE STEPS, y cuál era el significado del STEPS y hacer la residencia en Estados Unidos y demás, con lo cual terminé mis rotaciones en Estados Unidos, volví a la Argentina y ahí rendí mis steps para aplicar a la residencia, pero en ese momento decidí que, bueno, por ahí mejor era hacer la residencia en mi país y después un fellow en Estados Unidos. Así que eso fue lo que hice la residencia de cirugía general en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, que es el hospital escuela más importante de la Argentina, donde tuve una residencia de cirugía general excelente, mejor imposible en cuanto a eh, trabajar con cirujanos de una envergadura increíble, y por suerte en esa época el hospital de clínicas estaba en su esplendor, con lo cual tuve la oportunidad de tener una experiencia quirúrgica muy importante. Ok. Una vez que terminé mi formación quirúrgica en Argentina, apliqué al fellowship y tuve la suerte también, un poco de suerte, un poco de contactos, de hacer mi fellowship en cirugía mínima invasiva y robótica en el año 2001, cuando eso estaba empezando. Tuve la suerte, como dije, de tener muy buenos mentores en Argentina, entre ellos el doctor Curuchet y el doctor Ferraina, que fueron mis mentores en la Argentina, que me comunicaron con el doctor Horgan, que fue residente también del Hospital de Clínicas, y en ese momento era el jefe de cirugía bariátrica y minimasiva en Chicago, en la Universidad de Illinois, en Chicago, donde hice mi fellowship. Eh, Estuve ahí durante 2 años completando mi fellowship de cirugía mini-invasiva y robótica, que una especialidad muy nueva, donde muy pocos centros en el mundo estaban haciendo eso. Y después volví a la Argentina durante un año y medio a probar suerte, digamos, y
como todo, ¿no? Todos países en Latinoamérica donde la estabilidad no es muy buena y demás, tuve la otra oportunidad que se me abrieron las puertas para completar mi residencia de cirugía en Estados Unidos. Con lo cual volví a Chicago, a la misma Universidad de Illinois, donde pude entrar como residente de tercer año e hice tercero, cuarto y quinto año e instructor de cirugía en la Universidad de Illinois. Ahí después me quedé, una vez que terminé mi entrenamiento por segunda vez ahora en Estados Unidos y pude lograr ser board certified, mis boards en cirugía, que es muy importante para poder practicar cirugía en Estados Unidos. Me contrataron como faculty y ahí estuve durante casi 9 años, hasta que la Clínica Mayo me contrató para desarrollar el programa de cirugía bariátrica y después, subsecuentemente, los programas de cirugía mini-invasiva, el fellowship y la residencia. Y acá estoy, después de ya 5 años y medio de estar en la Clínica Mayo. Ok. A ver si entendí de manera correcta. Primero aplicó un fellowship, lo completó y después hizo como la residencia de cirugía general como tal para estar certificado, ¿correcto? Claro, yo fui al revés, porque mi idea inicial era hacer mi fellowship y volver a Argentina. Sí. Lo que pasa fue al estar en Estados Unidos, sobre todo porque la cirugía robótica estaba empezando y nosotros éramos un centro en ese momento muy importante de cirugía robótica, donde habíamos hecho muchísima experiencia inicial en muchas cirugías del tracto superior, digestivo superior, cirugías inéditas, y estar en el cutting edge de la tecnología me hizo después volver a mi país, donde era todo mucho más difícil, donde la cirugía robótica hoy en día todavía está muy inicial. Me sentí como que me faltaba algo, ¿no? Entonces, Mm. de todas maneras, le puse toda mi atención en Argentina durante un año y medio, como dije, donde fui médico de planta del Hospital de Clínicas, como cirujano de planta de cirugía gastrointestinal. Pero bueno, no me sentía del todo, digamos, complacido, y como yo había estado en Chicago y había tenido buenas relaciones, digamos, me entusiasmaron a que vuelva a la universidad, a terminar la residencia o completar la residencia en 3 años, porque me contaron los créditos de esos 2 años que hice como fellow para poder ser board certified. Y eso es lo que yo siempre aconsejo a todo el mundo, que si uno quiere practicar en Estados Unidos a largo plazo, board certified es el goal, es lo que hay que hacer, porque de otras maneras, siendo extranjero, es muy difícil conseguir una buena posición. Muchos hospitales hoy en día no contratan a cirujanos que no sean board certified y es difícil conseguir trabajo. Ok. Con lo cual, si bien fueron 3 años de inversión, no lo lamento en absoluto. Mi pregunta creo que vendría siendo si tuviera que hacer todo otra vez, sabiendo cuál va a ser la meta inicial, ¿haría otra vez como en ese orden? Primero el fellowship, después o la residencia, o en el orden más típico de primero hacer la residencia y después el fellow. Muy buena pregunta. Haría exactamente lo mismo que hice, Porque, porque primero, no me quedé con ninguna duda. Uno siempre trata de estar en su país, ¿no? Entonces, hice la residencia en mi país, hice el fellowship en Estados Unidos, volví a mi país, traté de integrarme, me di cuenta que por mi forma de ser, por mi forma de trabajar, por mis metas, no era el lugar, pero me di cuenta, no porque alguien me lo contó, porque lo viví. Con lo cual, me volví a Estados Unidos decidido que ese era el lugar para mí. Es decir, que el día de hoy, si bien invertí 3 o 4 años en hacer la residencia de vuelta, no me arrepiento porque estoy acá seguro de que es el lugar donde tengo que estar. No me quedan esas preguntas. ¿Qué pasa si me hubiera quedado en Argentina? ¿Qué pasa si me hubiera quedado en Estados Unidos de entrada?
hoy en día las relaciones que yo tuve con la Argentina es el día de hoy que me permiten a mí seguir yendo todos los años, varias veces por año, a trabajar en Argentina, de colaborar con mi hospital, que es mi alma mater, el Hospital de Clínicas, participar en congresos y demás, del hecho de esas relaciones, la gente que conocí durante los años que hice mi residencia en Argentina, con lo cual no me arrepiento en absoluto de la forma en que fue dando la situación, como vos decís, al revés. Claro, eso es la manera en la que quedó contento con la decisión final. Sí. Pero creo que no hay una mejor persona para preguntarle esto, dado que usted tuvo experiencia en ambos países. Digamos que llega un joven médico, bueno, estudiante de medicina argentino, que está entre Estados Unidos y Argentina. Todavía no la tiene muy clara, pero como que le está sonando en la cabeza el tema de Estados Unidos. ¿Usted qué le diría para tomar esa decisión? ¿Qué pros y contras hay de vivir en ambos lados, de hacer la carrera en Argentina y luego irse a Estados Unidos? Bueno, es difícil. Mucha gente, o sea, yo amo mi país, amo Argentina. eh, Obviamente todo el mundo si se pudiera quedar en Argentina, se quedaría en Argentina. Yo me decidí irme por varias cuestiones. Una por la forma mía de trabajar, la forma de ser, y son las oportunidades que uno tiene por ahí en la vida. Yo tengo mis amigos de toda la vida, de la infancia, que son cirujanos y les está yendo excelentemente bien en la Argentina y no se arrepienten de haber estado en la Argentina. Con lo cual, eso es una cosa personal y de oportunidades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer lo que era la medicina en Estados Unidos a través de mi universidad, que me hizo una beca para ir, y tuve esa posibilidad de conocer cómo es la medicina en el primer mundo, y también ver cómo es la medicina en Argentina, que es excelente también. Entonces, tuve la suerte de probar las dos cosas, ir y venir, hasta que me decidí, bueno, esto es lo que yo quiero. Eh, una vez que uno toma la decisión, hay que darle para adelante y no dudar de lo que uno hace. Venir a Estados Unidos es difícil, no es fácil. El desarraigo, la cultura, más allá que ahora está todo globalizado con la internet y viajar, bueno, cuando ya volvamos a la normalidad, esperemos después del COVID, viajar no es tan difícil como antes. Yo todavía tengo cartas que mis amigos y mi familia me enviaban en el año 94, cuando yo estaba en Estados Unidos, donde la internet recién empezaba. Eso ya ahora no existe. Nos estamos comunicando ahora en vivo en distintos países. Todo el mundo usa FaceTime, el WhatsApp y Zoom, con lo cual el desarraigo es menor, pero bueno, es otra cultura. Obviamente hay lugares en Estados Unidos que es más fácil asentarse que en otros. Yo estuve en Chicago, donde una ciudad multicultural, sin ningún inconveniente, donde uno, siendo latino, hay restaurantes latinos, gente, a otros lugares por ahí más conservadores o donde hay menos latinos, es más difícil. Nunca sentí en ningún momento ningún tipo de discriminación en los Estados Unidos en cuanto a ser de Latinoamérica. Creo que lo importante es, Estados Unidos lo que a uno le da es desarrollar el potencial al máximo. Y muchas veces en nuestros países es difícil porque hay factores externos que son muy complicados. Claro. Entonces, Estados Unidos te da esa posibilidad, no solamente en la medicina, sino en cualquier tipo de desarrollo, donde uno puede acceder a sus metas por el esfuerzo puro. Y no solamente mi ejemplo, sino miles de personas que han venido a Estados Unidos sin nada y han desarrollado plenamente su capacidad eh, profesional, no solamente en la medicina, sino en otros ramos. Entonces, eso es lo que tiene Estados Unidos, donde si uno es perseverante, si uno estudia, si uno se desarrolla, por supuesto que hay que hacer el doble de esfuerzo, porque no es tu país. Hay que demostrar a la gente de este país que uno es capaz y puede lograr muchas cosas. Y bueno, vos fíjate que no solamente en mi caso, como dije, hay muchos casos de posiciones de leadership que son gente extranjera. Y eso no es porque es nada, es solamente por
por la capacidad personal que uno tiene. Claro, sí. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, en la posición que usted ya ha estado durante los últimos años, estoy seguro que debe haber conocido muchas personas, muchos internacionales, para ser más específico, médicos internacionales que han intentado seguir este camino, de pronto unos exitosos, otros no tan exitosos, y me encantaría saber si yo le preguntara cuáles son como las características, qué es lo que hace que una persona eventualmente llegue a un puesto alto, cumpla su sueño, la logre, eventualmente logre entrar a la residencia y qué cosas son, cuáles son como esas dificultades más importantes y cómo la gente las supera. Porque estoy seguro que uno puede identificar como esas habilidades en algunas personas y en otras no. ¿Cuáles son, qué es eso que hace que alguien triunfe allá? Bueno, una es, siempre hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Siempre un poquito de suerte y estar en el momento oportuno. A mí se me abrieron oportunidades que tuve suerte en los momentos, por ejemplo, cuando me llaman para hacer la residencia, justo les había quedado una vacante libre del tercer año. Así que tuve la suerte de no empezar desde el primer año, empecé de tercero porque alguien renunció. Entonces eso fue un poco de suerte. Lo otro es, primero, es ser perseverante, no frustrarse. Muchas veces el primer intento no va a ser positivo, pero uno tiene que entrar a este juego sabiendo eso. Yo, por ejemplo, mi carrera hubiera empezado en el año 2001, cuando terminé mi fellowship, pero no empezó hasta el 2007, profesionalmente, porque me dediqué a terminar mi residencia y demás. Entonces, uno tiene que mirar la meta a muy largo plazo, que es lo que uno quiere a largo plazo. A veces es difícil, ¿no? Mm, Pero uno si sigue, bueno, yo quiero ser cirujano y quiero que me vaya bien y quiero hacer esto, bueno, uno tiene que tener bien en cuenta sus metas, porque va a haber frustración, eh, va a haber no, bloqueos en el medio, gente que por ahí no te va a ayudar, pero uno es primero estar siempre disponible, hacer trabajo extra, demostrar que uno que es responsable y honesto, eh, y bueno, obviamente buenos resultados en los steps y demás. Pero lo más importante, eso es como tiene que estar siempre. La profesionalidad, la responsabilidad, el trabajar duro, hacer el trabajo extra, ir, como dicen acá, el extra mile. mm, Pero las relaciones personales es lo más importante. Porque siendo extranjero, obviamente muchos, contratar a un extranjero significa hacer por ahí el papeleo de una visa, por ahí contratar a alguien que está fuera del sistema, que no entiende el sistema. Entonces, los que no están acostumbrados le tienen un poco de temor. Este residente es muy bueno, este aplicante es muy bueno, pero es de Argentina o es de Colombia o es de Venezuela y no saben cómo es en Estados Unidos. Mejor contrato al que es de acá, que sabe más y no tengo que hacerle la visa. Eso pasa, sí, no es digo que es generalizado, pero es una limitante a veces, con lo cual es bueno conocer, relacionarse con gente que uno lo puede ayudar, porque a claro. mí me ayudaron, de otra manera, si no me hubieran ayudado, no sé si hubiera estado acá. Tuve la suerte que gente que fue mi mentora me ayudó mucho. Obviamente uno tiene que demostrar y producir, ¿no? De otra manera nadie te va a ayudar. Con lo cual siempre mi consejo es, perfecto, tener un buen currículum, tener buenos steps, pero hay que relacionarse con gente. Me mandan emails muchísima gente para rotar conmigo, para venir a hacer research conmigo y obviamente lo que más yo puedo los traigo. Por ejemplo, tuve fellows de España, mi fellow de ahora es de Brasil, fellows de Argentina, con lo cual trato de ayudarlos a ellos como me han ayudado a mí, publicar, mostrar que uno que puede publicar, conseguirle cartas de recomendación de lugares conocidos, con lo cual tu aplicación tiene mucho más peso que si uno viene sin ningún tipo de relación o experiencia en Estados Unidos. Claro. Sí, es que yo siento, una de las cosas que he recopilado a través de todas estas entrevistas es que el factor humano, el factor de como el networking es clave.
allá. Eso es completamente clave porque uno puede tener los mejores steps, pero al final de cuentas la máxima humana de malo es mejor malo conocido que bueno por conocer termina aplicando muchas veces. Con eso en mente, pues ya dejando como de lado esto, ese factor muy importante, algo que mencionó que es las publicaciones, me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué tan importantes son que alguien tenga como un buen fuerte en investigación para poder aplicar y entrar a residencia ya? Claro, eso es un poco como uno se diferencia del resto. Las residencias hoy en día en Estados Unidos se han tornado muy competitivas y lugares muy competitivos como la Clínica Mayo, la Clínica Cleveland, lugares top en Estados Unidos, donde los mejores candidatos aplican. Para uno ser muy competitivo hay que publicar, porque cuando uno hace la evaluación de los aplicantes, de los candidatos, uno evalúa un grupo de cosas. Uno son los steps, lo otro son las cartas de recomendación, las actividades extracurriculares y las publicaciones es muy importante. Entonces, si uno tiene que elegir entre dos candidatos que tienen scores similares del STEPS, cartas más o menos, y uno tiene mucho research y el otro no tiene research, uno siempre se va a inclinar porque hace research. Con lo cual, es por eso que el research es una parte muy importante y tengo ejemplos de fellows y nuestros que han hecho research y han accedido a posiciones categóricas, ¿no? Porque es muy común de extranjeros de empezar por preliminary, ¿no? Sí, Posiciones preliminares y después escalar a una categórica, que es muy válido. Hay mucha gente que ha entrado al sistema a través de ser preliminar y después categórico, pero, por ejemplo, hoy nos enteramos del match de este año sí, y muchos de los preliminares que entrevistamos para nuestro programa han accedido a posiciones categóricas, ¿no? Así que claro. el research es una pieza muy importante en aplicaciones porque eh, de acá a unos años los steps va a ser sin número, va a ser pass or not pass. Ujú. Entonces, la forma de diferenciarse es el research que uno hace, las cartas de recomendación, y es bueno que uno lo conozca. Por ejemplo, hay muchas chances. Por ejemplo, mi fellow research de Brasil se ha quedado como residente categórico con nosotros, solamente porque ha estado acá y trabajado duro y tuve 2 años con él viendo que es una persona muy capacitada y que realmente tiene lo necesario para ser un buen residente. Entonces, eh, desgraciadamente hay que invertir 1 o 2 años haciendo ese tipo de investigación que te va a diferenciar de otro candidato, ¿no? Sobre todo en las residencias quirúrgicas que son muy competitivas. Claro. Ok, entonces ya hablamos de la parte como de contactos, networking, ya hablamos de publicaciones, ya hablamos de la ética de trabajo que es fundamental a la hora de uno tener rotaciones allá. Me gustaría hablar un poquito de los steps. ¿Qué tanto valoran ustedes los puntajes de los steps? ¿Qué han considerado, por ejemplo, ahora con el cambio de pass and fail del step uno? ¿El step 2 va a ser el reemplazo o no va a ser el reemplazo? ¿Qué han considerado ustedes en general con el tema de los puntajes? Bueno, los puntajes han sido históricamente, se han usado como un filtro y ciertas instituciones llevan ciertos puntos, por ejemplo, siempre las reglas es que, por ejemplo, la Clínica Mayo no considera en sus aplicaciones a candidatos que han fallado los steps. Es decir, los steps tienen que ser tomados de primera vez y pasados para ser candidatos, no solamente en la Clínica Mayo, pero sino otras universidades también. Lo importante es pasar los steps de primera vez. En cuanto al número, anteriormente el número era un filtro para decir, bueno, a partir de 240, 245, llamo entrevista. Eso va a cambiar, por lo cual hemos desarrollado, que creo que es un poco más justo, un sistema distinto en la evaluación de los residentes, de los candidatos, que es
más holístico, es decir, evaluar la persona más incompleta. Como dije, por eso las cartas de recomendación, el networking, el research, juegan un papel más importante o tan importante como los steps. Porque los steps eventualmente en los números, la graduación va a desaparecer. Eh, Muchas de esas cosas, por ejemplo, muchos de los candidatos extranjeros siempre, digamos, la mayoría es porque tienen steps muy altos, ¿no? Entonces eso lo diferenciaba un poco, si bueno, extranjero tiene steps muy altos, te hacía un poco competitivo. Eso por ahí, para los extranjeros, va a ser una cosa negativa porque eh, los steps, al pasar a ser no numéricos, puede ser una desventaja. ¿Cuál es el otro problema? Este año nosotros tuvimos 1.200 aplicaciones para la residencia, ¿no? Y en nuestro programa, Solo el programa de cirugía. solamente el programa de cirugía, Hmm, 1200. tuvimos 1.200 aplicaciones para nuestro programa y solamente tenemos 5 posiciones, ¿no? Entonces, no hay tiempo físico de revisar 1.200 aplicaciones, con lo cual hay que usar ciertos filtros para reducir ese número de aplicantes. Por ejemplo, este año yo revisé 400 aplicaciones, ¿no? Que me llevó mucho tiempo. Eh, Claro. para 400 bajamos a más o menos 100 y de esos 100 invitamos a 50 a entrevista, ¿no? Con lo cual es un montón de trabajo para el equipo de la selección de residentes. Con lo cual hay que buscar formas de que tu aplicación sea muy llamativa, siendo extranjero. ¿Eh? Lo mismo le diría a un aplicante de Estado americano. Hay que hacer que tu aplicación llame la atención, que tus cartas de recomendación llamen la atención. Y una de las formas de que te tengan en cuenta es las publicaciones, ¿Y ¿no? qué otras herramientas existen? Digamos que un aplicante está intentando crear como la mejor aplicación que puede. Entonces ya tiene sus publicaciones, los mejores steps que pudo tener. ¿Qué otras cosas puede añadir para que tengan peso? Y bueno, siempre es ahora con esto del COVID, pero intentar hacer rotaciones selectivas, que eran muy comunes, no sé cómo serán ahora, pero yo tenía anteriormente residentes de todo de Argentina y Latinoamérica, inclusive de Asia y de Europa, que te escriben, doctor Eli, yo soy tal y tal, quisiera rotar por su servicio un mes, no hay problema, venga. Entonces ahí uno se va conociendo. Y eso a mí me pasó cuando yo estuve en Houston. Tuve la suerte de conocer a un cirujano cardiovascular en su momento muy famoso, el doctor Espada, de Guatemala, que terminó siendo después vicepresidente de su país, que me ayudó mucho también. Y la forma en que yo lo conocí fue porque le escribí y le dije, en un momento me interesaba la cirugía cardiovascular, ¿puedo rotar en su servicio? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Y estuve con él casi 6 meses y me incorporó como uno de su equipo. Yo después decidí no hacer cirugía cardiovascular, pero ese tipo de relaciones son las que a uno le ayudan. Inclusive esa relación con este doctor Espada de Houston me ayudó muchísimo a entrar a mi residencia en Argentina, porque uno de mis attendings de Argentina lo conocía. En lo cual me ayudó mucho a entrar en la residencia argentina, que en su momento era muy competitiva también. Con lo cual, las relaciones son muy importantes. Relacionarse con la gente en un mundo ahora que está totalmente globalizado es muy importante. Es muy importante. Claro. Y lo otro es que no hay que aflojar, porque muchas veces de 100 mensajes que uno manda, por ahí 3 le contestan. Yo trato de contestar a todo el mundo que me escribe, por sí o por no, pero al menos es contestar. Mucha gente no contesta esos emails, pero no hay que tomárselo de forma personal. Muchos de nosotros, la mayoría de los cirujanos, están ocupados con 1.000 cosas y no tienen tiempo para responder o demás. Entonces, mi consejo es buscar, por ejemplo, gente que sea extranjera, latinos,
que puedan aceptar gente de Latinoamérica. Es decir, si vos mañana cualquier latinoamericano me escribe, he recibido muchos españoles también, doctor Eli, quisiéramos ir a su servicio, si se puede, vengan. Pues nosotros, como vivimos eso, somos más flexibles a aceptar rotaciones. Yo tengo compañeros míos que son americanos que les encanta también tener rotantes extranjeros porque eso también nos enriquece culturalmente a nosotros. Claro. Yo tengo acá regalos de gente de todo el mundo y me encanta de poner en display gente que me ha visitado de Bolivia, de la India, de la China, con lo cual a mí me enriquece como persona también conocer gente de otros países. Claro, sí. Además, esa cultura de ayudarse entre nosotros, creo que eso sí, yo lo he visto muy, muy notorio. Siempre aquellos que ya pasaron al otro lado están dispuestos a darnos una mano a los que todavía estamos atrás. Exactamente, como te dije inicialmente, yo soy agradecido a la gente que me ha ayudado, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, para que yo esté acá. Y eso uno nunca se tiene que olvidar, porque no, yo no estoy acá porque soy bueno o no, en parte sí, obviamente, pero porque alguien en su momento me dio la oportunidad de demostrar lo que yo podía dar, porque ese es el otro secreto, poder demostrar lo que uno puede brindar. Y a mí se me abrió esa oportunidad, porque muchas veces uno puede ser excelente y si no tiene esa oportunidad no puede demostrarlo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que mi siguiente pregunta vendría siendo, ¿hubo en algún momento problemas con el lenguaje? Es algo que nos han escrito mucho y dicen, no tengo un lenguaje tan bueno, un nivel de inglés tan bueno, ¿será que eso... O sea, ¿cuál es la recomendación o qué tanto afecta no comenzar con un nivel de inglés excelente este proceso? Bueno, eso me trae muchos recuerdos, porque si bien estudié en la Argentina muchos años inglés y fui de vacaciones a Estados Unidos muchas veces antes de ir a mi rotación, mi primer mes fue un catástrofe, porque mi inglés era malísimo, malísimo, y no me entendían. Y en un momento me sentí mal porque mi inglés era malísimo. Claro, Eh, Malísimo por el hecho de no entender el acento. Fui a Houston, donde en Texas tiene un acento muy fuerte, marcado, sí. con lo cual ahora a la larga me río, pero en su momento también me lo tomé un poco como diciendo, bueno, esto es algo que mejorar, hay que practicarlo y obviamente mi idioma natural es el español y tengo un acento fuerte cuando hablo en inglés, pero bueno, ahora la gente me entiende y me hago entender perfectamente, tengo conversaciones académicas y demás, pero siempre es bueno tener un buen inglés. El inglés se aprende practicándolo Claro. y se aprende en un hospital viéndolo. Con lo cual, uno tiene que tener un nivel básico intermedio para poder expresarse y comunicarse. Nosotros, no personalmente yo, pero la clínica hace una conversación, antes de aceptar cualquier rotante, hace una conversación por teléfono o por Zoom para ver el nivel de inglés. Y ha pasado muy pocas veces que han dicho el nivel de inglés no es el adecuado para venir a rotar, pero yo diría que es muy poca gente. Eh, pero es importante tener un nivel aceptable. Lo otro, como todo, ¿no? Una vez que uno está acá y practica y habla y se hace entender y el inglés mejora, Claro, obviamente. es Pero bueno, práctica. mi experiencia, mi primer mes, tuve la suerte de que mi primer mes fue en gastroenterología y había un médico puertorriqueño que vivíamos cerca y me llevaba en su auto y con él podía hablar en español y me ayudaba, porque si no, no, me costaba, me Claro. costaba. Pero bueno, eso no me detuvo para llegar donde llegué. Pero creo que eso le da aliento a muchas personas porque creo que es un mensaje que recibimos a diario, de tengo como ese idea en la cabeza de que si no hablo como un native speaker, me No, despido de este camino. no, Y no, no es así, como pues precisamente nos acaba de demostrar, Doc. no. No es así para nada. O sea, yo tuve mi comienzo con el inglés en Estados Unidos no fue muy bueno. Bueno, pero eso, eso creo que le da aliento a muchas personas, la No fue verdad. muy bueno
inclusive a la distancia, es inclusive gracioso, cómico, porque creo que me tuvieron mucha paciencia porque me hablaban y no entendía nada. Así que me parecía como si me hubiera hablado en ruso. Pero bueno, con perseverancia y demás lo pude, digamos, mejorar. Ok. Y aparte del idioma, ¿cuál diría que fue otras grandes dificultades en el camino? No, no estar cerca de la familia, eso es un poco duro. Eh, tengo la suerte de poder ir frecuentemente a visitar a mi familia y es algo que recomiendo. No se despeguen de su familia, traten de tener gente conocida cerca, porque sobre todo la residencia es un momento duro de la vida donde hay mucho estrés, mucho trabajo, muchas horas largas, y lo que les da a uno fortaleza es la familia, con lo cual ahora es mucho más fácil, como te dije, por el Zoom y el WhatsApp y todo, es fácil de comunicarse, con lo cual nunca perder nunca perder la identidad de dónde uno viene, porque eso es lo que hace a uno lo que es, eso número uno, y nunca perder la relación con los amigos y la familia de su país. Eso es muy importante. Otras dificultades, una vez que uno está en el sistema, la gente por lo general es muy buena. No he tenido nunca un problema. La gente siempre me ha ayudado. Siempre me sentí uno más del equipo. La vida en Estados Unidos es fácil, digamos, en cuanto a conseguir un departamento, conseguir un auto, el supermercado, la comida, viajar. Es algo que se facilita, es un país dentro de todo, depende de uno viva seguro, con lo cual uno se puede relacionar a cualquier lugar donde uno vaya. Yo soy argentino, me gusta comprar cosas de Argentina. Siempre en Chicago había 5 o 6 restaurantes argentinos, pero acá en Jacksonville no tanto, pero siempre conseguimos alguien que vende yerba mate, tapa de empanada, dulce de leche. Ahora por internet se puede comprar, con lo cual el desarraigo es mínimo, es mínimo, Cierto. ¿no? Yo nunca sufrí el desarraigo porque siempre me sentí cómodo, pero sí conozco gente que extraña y se siente mal y lejano y demás, con lo cual es siempre importante mantener las relaciones familiares y personales siempre activas, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso en realidad con varios de los que he hablado me han dicho eso, que uno, además el otro punto que siempre me decían era que ellos llegaban y los, como que ya tenían su vida medio armada ya la mayoría de las personas, ya tenían muchos hijos, esposas, casados, y uno llegaba sin nada de eso, como, y había como ese choque siempre, entonces uno se sentía al principio solo. Entonces creo que es un muy buen consejo. Uno se puede sentir solo al principio y es verdad, sobre todo cuando uno llega sin conocer a nadie, pero todo depende de uno, ¿no? De salir, conocer gente. Claro. Ahora es todo mucho más fácil por las redes sociales, grupos de Facebook, argentinos en Chicago, colombianos acá, y uno se suma y va y a cenas acá y cosas acá. Ahora es mucho más fácil socializar que hace 40 o 20 años cuando vine por primera vez. Ahora es mucho más fácil. Creo que mi última pregunta vendría siendo, alguien que está viendo este video que ya más o menos tiene una imagen clara de cómo es la situación laboral y el estilo de vida si se fuera a quedar en su país. Por ejemplo, en Colombia, el Sí. médico promedio tiene que más o menos cuadrar unos 2 o 3 trabajos, trabajar fines de semana, tener turnos cada cuarta, quinta noche. O sea, eso es un horario pesado. Si alguien quiere tener como un estilo de vida pues eso es muy personal, pero la gran mayoría van a tender a eso aquí en Colombia. ¿Cómo es la situación allá en Estados Unidos? ¿Cómo es un día promedio? ¿Siente usted que tiene demasiado trabajo o que el balance es más o menos adecuado? Todo tiene que ver un poco con en qué etapa de tu vida uno se encuentra, ¿no? Lo bueno de Estados Unidos es que eh, los sueldos son muy buenos, el campo laboral es muy bueno, siempre hay una oportunidad laboral. La mayoría de los médicos que conozco trabajan en un solo lugar. Obviamente las especialidades quirúrgicas
requiere de mucho esfuerzo, mucho tiempo, no solamente entrenamiento. Yo estoy en una etapa de mi carrera que todavía sigo haciendo guardia los fines de semana. Trabajo aproximadamente 10 horas por día, a veces más. Eh, y bueno, y hay que trabajar duro. Cuanto uno más hace, más tiene que hacer. Eh, cuanto uno más, no solamente mejor le va como médico, más pacientes tiene uno, pero también todas las actividades extra medicina, como por ejemplo la residencia, el fellowship, la parte administrativa, llevan tiempo y dedicación. Pero bueno, es un poco lo que cada uno quiere hacer. Hay muchos médicos que solamente se dedican a la parte asistencial y otros como yo, la parte académica, la parte de administración, donde tienen posiciones de liderazgo que, bueno, hay que dedicarle tiempo. Con lo cual, trato nunca, 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 una vez que me voy a mi casa, olvidarme del trabajo para dedicarle tiempo a mi familia. Y cuando no estoy trabajando, estoy en mi casa disfrutando de mi familia. No, no llevo el trabajo a mi casa, jamás. A veces significa que me tenga que quedar un poquito más tarde en el trabajo, pero bueno, es lo que es. Sí, Pero creo que nunca eso es es que siempre encontrar el balance entre trabajar y la vida personal, no descuidar a la familia. Por ahí cuando uno es más joven hay que trabajar más fuerte para vamos, construir la carrera y cuando uno es más grande o en la mitad, uno puede tomar ciertas libertades por la posición que uno tiene, ¿no? correcto. Doctor, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría decir a los que estén viendo este video? Bueno, primero que estoy a la disposición de cualquiera que me quiera comunicar, si uno me puede mandar al email que yo te di, me puede mandar mails indicando quiénes son, si los puedo ayudar en algo. Eh, Siempre uno trata de explicar, de ser realista, que la situación no es fácil, es muy competitivo, cirugía. Yo trato de ayudar lo más que pueda, pero a veces que no puedo porque, bueno, por la situación y demás, pero siempre puedo dar un consejo, puedo conectarlos con alguien que conozca, siempre, digamos, como dije, importante la gente que uno conoce y el networking, como vos dijiste, así que estoy a disposición de cualquiera que se quiera conectar conmigo para que les dé consejo o para que los pueda ayudar, encantadísimo. Y bueno, como dije, hay que trabajar fuerte, ser responsable, ser muy reliable, que significa que uno siempre tiene que estar ahí y ser eficiente en su trabajo, con lo cual la gente sabe que puede contar con vos y ser una persona responsable y trabajadora, ¿no? Es lo que, en definitiva, lo que te va a dar el ser exitoso en tu trabajo. De acuerdo. Magníficos consejos, doctor. De nuevo, mil gracias por habernos concedido esta entrevista. Estoy seguro que le va a ser muy útil a muchas personas. Y nada, muchísimas gracias, doctor, y espero que tenga un buen día.